entonces tener esta charla que esperemos que sirva de provecho para todos. En esta ocasión sabemos que estamos próximos a la celebración del Día del Padre. San José es un ejemplo para todos los papás, ¿no? Entonces sabemos que en otros países el Día del Padre se celebra en el Día de San José, el 19 de marzo, ¿no? En otros países como el nuestro, celebramos el tercer domingo de junio la celebración del Día del Padre, pero siempre la celebración del Día del Padre ha estado asociada a la figura de San José, esposo de la Virgen María, de la cual los evangelios nos dicen muy poco, pero sí lo suficiente poco para trasladar las enseñanzas de San José a los padres de hoy. Sabemos que el Papa Francisco, a su vez, ha regalado a la Iglesia una carta apostólica con motivo de los 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En ella, partiendo de los textos del Evangelio y de su experiencia de devoción personal, vemos que el Papa Francisco es un fiel devoto de San José. Comparten con nosotros algunas de las características del esposo de la Santísima Virgen María. Quiero ver con ustedes un poco, vayamos también a la Escritura para ver de lo que nos habla la Escritura acerca de la persona de San José. Entonces, sabemos que en los evangelios, tanto de San Marcos, no, Mateo y Lucas, hacen referencia a la persona de San José cuando nos hablan del evangelio de la infancia. Quiero con ustedes ver un poco de lo que nos habla acerca de la concepción de Jesús. Es allí donde se marca el papel que tiene San José en la historia de la salvación. Nos dice el Evangelio que aquí hay que tener aquí algo claro, ¿no? Si nosotros leemos San Mateo, sabemos que el Evangelio de San Mateo tiene una finalidad. La finalidad, sabemos que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. ¿Y cuál es la finalidad de San Mateo? Reafirmar que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Mesías esperado. Entonces, y sabemos que San Mateo recurre en muchas ocasiones al Antiguo Testamento. Y sabemos que la promesa del Mesías vendría de la dinastía davídica, de David. Y por eso vemos que cuando habla San Mateo, entonces habla de San José. San José, que es de la dinastía de David. Entonces, ¿qué quiere demostrar San Mateo? De que realmente en Jesús se cumple la profecía. Entonces, en San Mateo, cuando habla del Evangelio de la infancia, tiene como centro la persona de San José. María había quedado, sabemos, encinta en el periodo de los esponsales, aún no vivían juntos. Y para dejar todo bien claro, precisa San Mateo
que la concepción se da por obra del Espíritu Santo. De esta manera evita en el lector de su evangelio cualquier interpretación dudosa sobre María. No así para José, pues a continuación en el versículo 19 dice que José era hombre justo y no quería ponerla en evidencia. Hay tres hipótesis de esta interpretación de San José. O sea, San José se entera de que María está embarazada. San José decide repudiarla en secreto. Y estas, los que estudian la escritura nos hablan de tres hipótesis. Primero, la hipótesis de la sospecha. José sospechó que María había incurrido en adulterio, pero es justo, es decir, es un observante de la ley, y la ley es determinante en estos casos. Segundo, la hipótesis de la reverencia. María comunicó a José el hecho de la encarnación, porque era justo que su esposo supiera la decisión tomada por María en aquel instante y que hacía relación directa a la futura vida de su matrimonio. La turbación de San José se deriva de la duda de saber si es correcto el apropiarse de una paternidad que solo pertenece a Dios. Entonces vemos aquí la importancia de San José. En todas las hipótesis vemos a San José un hombre justo, un hombre santo. Y por último está la hipótesis de la inocencia. José, conociendo la santidad y perfección de María, no duda de la honradez de su esposa. Capta que algo sobrenatural y extraordinario ha acaecido en su vida, pero desconoce el cómo. La justicia de San José consiste en que no quiere interferir en los planes de Dios sobre María, ni quiere presentarse como el padre de un niño cuyo origen desconoce. Desea refugiarse en el silencio y en el abandono. El ángel viene a quitar esta incertidumbre de su vida. El ángel le pide solo una cosa a San José, que tome a María consigo. Es decir, que no la repudie. Cuando hablamos de repudiar, es decir, que San José se aparte de María y deje María sola. Porque si San José la denunciaba, entonces el problema venía sobre María. Y sabemos que la ley mandaba que María tendría que ser lapidada, ¿no? Entonces José lo que busca es apartarse. O sea, tomar consigo, no es María el problema soy yo. La justicia de San José. El ángel le pide a María, a José, una sola cosa, que tome a María consigo. Dios desea que José intervenga de una manera positiva en la vida que se está gestando en el seno de su esposa. Hay pues tres elementos que debemos considerar. Importante.
Primero, Dios quiere incorporar a Jesús en la genealogía de José, hijo de David. Y por esta incorporación Jesús es verdadero miembro de la familia davídica. O sea, Jesús es el Mesías, esperado por el Señor, que en Jesús se está cumpliendo lo que prometieron en el Antiguo Testamento. Segundo, José es constituido por voluntad divina en padre de Jesús. José, por tanto, queridos hermanos, no es solo el padre adoptivo, ni solo el padre legal, sino que hay un querer divino, un querer explícito de Dios, que le confiere una paternidad única e irrepetible. No es San José el padre natural, ni meramente el padre nutricio, sino que la paternidad de José es una paternidad privilegiada. Dios introduce a José no en la generación, pero sí en el nacimiento de Jesús. Esta paternidad privilegiada le confiere el derecho de poner el nombre al hijo. Es importante aquí también. Vemos que el que impone el nombre es el Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios manda, en el Génesis, manda a Adán que imponga el nombre a los animales, a las plantas y a todo ser viviente. Vemos que cuando el ángel le anuncia a San José que tome consigo a María, su esposa, y le dice, y tú le pondrás por nombre Jesús. O sea, José no es solamente el padre adoptivo o el padre legal de Jesús, sino que la paternidad de San José es una paternidad privilegiada. Por ahí quiero que nosotros vayamos entrando a lo que conlleva ser San José ejemplo para los papás. Dios, queridos hermanos, desvela a José el misterio de la generación. Le dice, lo concebido por María es por obra del Espíritu Santo y no obra de varón. Obra de varón. Entonces, aquí yo quiero que nosotros un poquito vayamos centrándonos de cómo José es ejemplo para los papás. Vemos que María, o sea, Dios Padre ha prometido la redención, la salvación, ha prometido que la presencia del Mesías. Sabemos que el Mesías es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo. Entonces, lo envía en el seno de una familia, ¿no? O sea, Dios Padre pudo haber salvado al mundo de diferentes maneras. Pero, ¿qué hizo? Envió a su Hijo al mundo. Y eligió a María para que sea la madre y a San José el padre. Entonces, aquí queremos que también con ustedes, yo también quiero que ustedes aquí participen, que nosotros veamos
las virtudes universales de la paternidad, ¿no? La paternidad, queridos hermanos y hermanas, de un padre de familia es una relación mucho más profunda que la paternidad biológica. O sea, la paternidad no solamente es engendrar, sino que la paternidad va mucho más allá de esta paternidad biológica. Y la figura de San José fue desarrollada por el cielo para indicarnos el camino que deben recorrer los padres. A San José también se le conoce como la sombra del Padre, la sombra del Padre Dios. Nosotros recurramos a la figura de San José. San José recibió el encargo de Dios de custodiar de Jesús y de María. O sea, la iglesia tiene dos grandes tesoros, Jesús y María. Y un santo, sabemos que es por excelencia mariano y también eucarístico. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? San José. Por eso, ¿qué tan devoto soy de San José? ¿Tengo a San José como padre? ¿Tengo a San José como modelo? ¿No? Habitualmente se llama a San José como umbra patris, es decir, la sombra de Dios Padre. El Papa León XIII dirá: los padres de familia encuentran en San José la mejor personificación y la solicitud y la vigilancia paternas. San Juan Pablo II nos dirá: San José es la encarnación perfecta de la paternidad en la familia humana y al mismo tiempo sagrada. Hay, queridos hermanos, una serie de valores que debe cultivar un padre de familia independientemente si tiene fe en Dios o no. Primero, el padre debe actuar con justicia. ¿A qué nos referimos? Porque de ello depende la enseñanza a sus hijos y el respeto a su familia. Una de las principales virtudes que la Biblia menciona de San José es que era un hombre justo. Y cuando habla la Escritura de justo, está hablando de santo. De santo. Ese San José es un hombre santo. Pero también sabemos que la justicia es una virtud cardinal. ¿Saben ustedes cuáles son las virtudes cardinales? Hace unos días pregunté en la misa y no sabía. A ver, ¿quién me contesta? A ver, Marcos, que está solito ahí, no está la esposa. A ver, Marcos López. No sé. A ver, Marcos, ¿sabes? ¿Recuerdas No recuerdo, cuáles padre son las Lito. virtudes cardinales? ¿Nada? Aquí le preguntamos Esperanza, la entonces. fe y la caridad. No, esas son las virtudes teologales. Como Ah, hay bueno. virtudes teologales, también hay virtudes cardinales, virtudes Ok, humanas. padre. A ver, ¿quién recuerda?
¿Mm? A ver, el señor Toño sí se la sabe. La templanza, La la templanza, prudencia, la prudencia, la justicia la y justicia, la, ay, no me acuerdo. Fortaleza. Fortaleza. la fortaleza. Muy bien, entonces vemos aquí también, miren, el padre debe actuar siempre con justicia. Entonces, y justicia sabemos que es la virtud que da a cada uno lo que le corresponde. Entonces, pregunten qué le corresponde. Primero, aquí también ustedes son personas que están casados y son justamente parejas, ¿no? Entonces, primera, ¿con quién han? O sea, aquí es importante y quiero que también ustedes participen, ¿no? Entonces, a ver, yo les pregunto, cuando nosotros hablamos aquí, el padre debe actuar con justicia. ¿A qué justicia estamos refiriéndonos, no? O sea, el padre con quién tiene que ser justo. ¿Mm? ¿Con quién? ¿Con quién? Con sus hijos y con la esposa. Con sus hijos. ¿Pero primero son los hijos o primero es la esposa? No, la esposa primero. La esposa. ¿No? O sea, el mejor regalo, o sea, el mejor acto de justicia, ojo, que hace un padre a sus hijos es amar a la esposa. Amar a la esposa. Pero vemos esto en el matrimonio, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que nosotros inclusive tenemos que ir nosotros, que nos sirvan, ¿no? O sea, primero, soy esposo. En el día de ustedes de su matrimonio, recuerde, ustedes fueron a la iglesia, ¿para qué? Para que Dios los una. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y recordemos que en el matrimonio, aquí muchas veces, claro, cuando uno se va a casar, está más pendiente de la ropa, de la torta, de las flores, las fotos, pero muchas veces se olvida de lo que es en sí el matrimonio. El esposo le promete, le hace una promesa, hacen unas promesas y las hacen ante Dios. O sea, yo me entrego a ti y prometo, ya se me olvidó. Pero a ver, ustedes que se han casado y que siempre han dicho, a ver, cuál es la forma y las palabras, las formas del matrimonio. A ver, ¿recuerdan? Yo, Juan A ver, Carlos, te ¿quién se recibo a casado ti. hace poquito? ¿Ah? Yo, Juan Carlos, te recibo a ti, Ana Rubí, y prometo ¿Ah? serte fiel en salud, enfermedad, pobreza y riqueza, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Así es. Entonces, esas palabras hay que meditarlas siempre. Oye, te he prometido a ti amarte. O sea, te he prometido a ti respetarte. Y te he prometido serte fiel. Entonces, aquí es importante actuar siempre con justicia. No es que o sea, al amar a tu esposa, al amar a tus hijos, no estás haciendo un favor. No, o no estás cumpliendo un deber. Estás siendo justo. El hijo necesita ser amado por el papá y la... Una segunda virtud es un padre debe ser casto. A ver, ¿quién me explica? Mejor vamos por ahí, a ver, ¿quién me explica esta virtud de la paternidad? Un padre debe ser casto. ¿Mm? ¿Cómo se entiende, ojo, cómo se entiende la castidad? Ya ustedes lo deben saber porque son matrimonios. ¿Cómo se entiende la castidad? Ser fiel a mi esposo. Así es. O sea, la castidad
lleva a eso, ¿no? O sea, entendemos la castidad en el matrimonio como la fidelidad conyugal. O sea, yo me entrego a ti. Yo prometo serte fiel a ti, no a otra, no a otro. Entonces, yo soy tuyo y tú eres mía, ¿no? Entonces, ahí también nosotros tenemos que meditar, ¿no? Y hacer meditar también a los amigos, o sea, qué tan, si estoy viviendo la castidad en mi matrimonio, ¿no? Y ojo, no solamente vamos a decir, padre, yo soy casto a mi esposa en matrimonio porque yo no le pongo los cuernos a mi esposa o a mi esposo, ¿no? Oye, pero ojo, tu pensamiento, tu mirada, ¿no? O sea, y es materia también para que nosotros nos examinemos en el amor, ahí en eso, ¿no? ¿Realmente estoy amando a mi esposa? ¿Realmente le estoy siendo fiel a mi esposo? Tercero, un padre debe ejercer la prudencia. Si nosotros vamos al catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1806, se define la prudencia como la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Entendamos aquí también, un padre tiene que ejercer siempre la prudencia. Los hijos, queridos hermanos, recordemos que son un don, que son un regalo. San José impuso a Jesús el que sea carpintero, ¿no? ¿Cuántas veces en el hogar, entonces, no somos nosotros, no ejercemos como padres la prudencia? O sea, la prudencia nos capacita. ¿Para qué? Para nosotros buscar siempre el bien para los míos. Y aquí por eso es importante, queridos papás, que ustedes sean prudentes con lo que dicen y con lo que hacen. Porque no se trata aquí de imposiciones. Los hijos son un regalo que Dios te ha dado. Y tu tarea es de guiar a tus hijos, encaminar a tus hijos. Que tus hijos, sabemos sí que todo papá, que toda mamá, ¿qué es lo que quiere? Quiere lo mejor para sus hijos. Pero ¿qué es lo mejor para los hijos? ¿Qué es lo mejor para tus hijos? Un padre debe ser fuerte. Y no necesariamente hablamos fuerza física, queridos hermanos, sino de una fuerza moral y espiritual. Hablamos del rigor de la resistencia de su carácter en situaciones difíciles y ante las tentaciones. Esto significa también la templanza. Vemos que vamos desarrollando las virtudes cardinales.
sea, un padre debe ser fuerte. O sea, no solamente, no, que yo aquí mando, no, que aquí se hacen las cosas como soy, sino debe ser fuerte moralmente y espiritualmente. Hermanos, el ejemplo arrastra. El ejemplo siempre hace fuerte a los hijos. O sea, lo vemos nosotros, o sea, con qué moral yo me encuentro muchas veces con que son papás que vienen a la iglesia pidiendo que sus hijos se casen. ¿Y por qué? Hay muchas razones. No, que mi hija tiene que llegar, tiene que salir de la casa casada. Si no, no. Oye, y usted le digo, señora, ¿usted está casada? No, padre. O sea, ¿con qué vas a dar tú, con qué autoridad moral vas a enseñar a tus hijos? Cuando es en la casa donde los hijos aprenden a mentir, aprenden a robar. O sea, ¿de dónde salen los delincuentes? ¿De dónde salen los ladrones, los mentirosos? ¿Dónde se fabrican? ¿No? En el propio hogar. En el propio hogar. Queridos papás, aquí vemos también San José, ¿no? San José, no me imagino a San José. Recordemos cuando el niño Jesús se perdió en el templo. O sea, no vemos a San José y a María discutir. No vemos que San José le echa la culpa a María o que María le echa la culpa a San José, sino que ambos empiezan a buscarlo. Ambos. Entonces también nos debe llevar a que ustedes, queridos papás, también pregúntense si realmente se aman, porque podrán estar ahí muy juntitos, ¿no? Pueden estar mucho tiempo juntos, pero la pregunta esencial, ¿se aman? ¿Amo realmente a mi esposa? ¿Amo realmente a mi esposo? Porque de eso va a depender mucho. Y eso va a depender tu día a día, tu lucha, tu esfuerzo, tu sacrificio. De eso va a depender tu felicidad. O sea, date cuenta de lo que tienes al costado. No es vamos a decir, lo perfecto, ¿no? Están que hay que se miran, ¿no? No es lo perfecto, ¿no? O sea, no te has casado con don perfecto ni con doña perfecta, ¿no? Te has casado y te has unido con la persona que Dios puso en tu camino. Y que tú te enamoraste y que tú decidiste formar una familia. Una familia. Entonces, queridos hermanos, ahí ustedes, porque si realmente hay en ustedes el verdadero amor, sabemos que el verdadero amor es paciente, es servicial,
el amor lo puede todo. Entonces, de ahí depende mucho el ser un buen papá o ser una buena mamá, ¿no? En el sentido que ustedes, queridos hermanos, pongan de su parte todos los días en dar buen ejemplo a sus hijos. Pregúntense, ¿estoy dando ejemplo a mis hijos? O pregúntenle a sus hijos, los que tienen hijos, pregúntenle a sus hijos, dime, ¿qué ejemplo te doy? Pero dímelo sinceramente. O sea, hay que predicar, queridos hermanos, ante todo, con el ejemplo. Un padre debe ser paciente. Un padre debe ser paciente. Esto significa practicar la tranquilidad en medio de las tribulaciones. San José fue probadamente paciente en su vida familiar, que comenzó con una esposa embarazada, pero no de él. Siguió con el nacimiento de un bebé en una cueva y continuó con la huida a Egipto. San José pudo haber dicho ya, yo me hago cargo de Jesús, tú eres Dios y lo puedes todo, entonces solucióname la vida, ¿no? Vemos cómo el amor es paciente. Y San José, que es hombre, ejemplo de escucha, escucha a Dios y sabe de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en el hogar perdemos fácilmente la paciencia? Y te pregunto, ¿por qué pierdes la paciencia? O sea, ¿qué te lleva a perder la paciencia? ¿Qué te lleva a molestarte? ¿Qué te lleva a insultar, a tirar las cosas? ¿Qué te lleva a no comer la comida de tu esposa? ¿Mm? O sea, ¿qué te lleva? ¿No? Entonces, el amor, queridos hermanos, de un padre es un amor paciente. Muchas veces, yo siempre, cuando confieso o converso con los jóvenes, lo único, siempre lo que me dicen los jóvenes, es que padre, mis papás no me comprenden. No me comprenden, padre. Y entonces, yo lo que le digo a los jóvenes es, mira, es verdad, tu padre o tu madre quizás no tienen paciencia y no te comprende, pero yo siempre le digo, recuerda que tu papá, tu mamá, siempre quieren lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Y muchas veces los papás no saben o no utilizan las palabras o el momento correcto para decir o hacer las cosas. Y eso es a lo que los hijos no les gusta. Entonces pidamos nosotros al Espíritu Santo que nosotros podamos buscar siempre el bien de los hijos, ¿no? Y yo le digo a los muchachos, comprende a tu papá,
No tienes un papá perfecto. Da gracias que tu papá te está diciendo estas cosas. Da gracias, pero también compréndelo. También entiéndelo. No por malo, porque el papá no es malo. El papá sabemos que todo padre es un padre justo, da a cada uno lo que le corresponde. Y no querramos nosotros recibir un premio cuando no lo merecemos, porque no es justo. Entonces, queridos papás, ¿cómo está tu paciencia? ¿Tienes esa misma paciencia de San José? Cuando Dios te ha bendecido con el don de la paternidad, Dios te ha dado a ti las gracias para que tú puedas cumplir tus deberes de padre. Un padre ama la pobreza y rechaza el consumismo. Sabemos que el amor, pero ¿qué es lo mejor para los hijos? ¿No? ¿Qué es lo mejor para los hijos? Y recordemos aquí las palabras de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí me da gusto muchas familias cuando vienen a la misa junto a los hijos, ¿no? O que los papás le enseñen a los hijos a rezar. Si yo les pregunto a ustedes, queridos papás y las queridas familias, esposos que están, ¿no? O sea, si yo les pregunto, ¿qué ustedes recuerdan de sus padres? ¿No? O sea, recuerdan que si la ropa que les compraron era ropa de marca. Recuerdan que los juguetes que les compraron eran juguetes de marca. ¿No? Ni los zapatos. O sea, ¿qué recuerdos vienen a nuestra memoria cuando se nos habla de del papá y la mamá? ¿No? Nos viene a la memoria los momentos vividos, sean buenos o sean malos. Malos en el día que nos corrigieron, ¿no? Recordamos aquel momento en que el papá nos cogió con la correa y nos hacía corretear, ¿no? O aquel momento en que el papá nos habló, o aquel momento juntos, o aquel paseo, o sea, momentos. Pero hoy el consumismo nos lleva a ¿qué? O sea, pensar o creer que soy buen papá porque le doy a mi hijo todo lo materialmente posible. ¿Que hay que darles? Sí, pero ojo, no es lo más importante, no es lo primordial. Los hijos necesitan de los papás. La presencia de los papás en la vida de los hijos es esencial. Y hoy puede pasar de que pueden estar los papás junto con los hijos, pero para que el hijo no me fastidie, aquí tienes el celular, ¿no? O puedes estar tú viviendo con tu esposa, pero cuidas más a tu celular que a tu esposa. ¿Tu esposa sabe la clave de tu celular? Ustedes tienen la confianza de decirle, mira, aquí está, me están llamando, contesta tú. ¿Tienes esa confianza o qué estás escondiendo? ¿No? ¿Qué escondes? Si las esposas no saben la clave del celular del esposo, algo va mal. Preocúpense, ¿no? Preocúpense. No, que es privacidad.
Son uno, recuerden, lo que Dios ha unido, que no los separe el celular. El padre ama la pobreza. Por eso, queridos papás, miren siempre a San José. Jesús nació en un hogar humilde, pobre, pero un hogar lleno de amor. O sea, ya lo dice Jesús, o lo decía hoy Jesús en el Evangelio, ¿no? No acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros para el cielo. Entonces, recuerda que el mejor tesoro es lo que tú hagas por tus hijos. El amor que les des, el cariño. Por eso es ocasión para que este domingo, en que los hijos van a acercarse a ustedes y ustedes están esperando ahí que les den su regalo, sea ocasión también para pedirle perdón a los hijos, ¿no? O sea, gracias, eres papá, gracias a que Dios te ha bendecido y te ha dado unos hijos extraordinarios, ¿no? Luego, un padre es un trabajador. Es la expresión diaria del amor proveedor, porque atiende a su familia con su esfuerzo diario para llevar el alimento a su casa. Y muchas veces esto no es bien recompensado. La esposa ve en el esposo, no lo ve como el amor de su vida. Esther, tú ves a Carlos como el amor de tu vida, el compañero, tu amorcito, no sé. ¿Ah? ¿Tu media naranja o no? Sí, padre, sí lo veo así. Ah, sí, muy bien. Es importante esto porque muchas veces, ¿qué pasa? Que lo ven al esposo como el cajero automático, ¿no? Como el banco, o sea, oye, la maquinita de dinero. Oye, no es una máquina, es tu esposo. Es el padre de tus hijos, el que se esfuerza, el que se levanta temprano, el que hace, claro, ahorita estamos ensalzando a los papás, ya la mamá llegará también, ¿no? Ustedes, queridos papás, no, es que mi papá ya está fallecido. Es verdad, quizás no esté aquí físicamente con nosotros, pero el papá vive. Y pregúntate, ¿tu papá al verte se siente orgulloso de ti? ¿O puedo decir, mi papá está feliz porque yo soy feliz? Entonces, hay que recompensar ese esfuerzo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Haciendo las cosas bien, ¿no? Dando lo mejor de nosotros. Un padre de familia glorifica la vida del hogar, porque es la cúpula primordial de la sociedad y donde sus hijos se forman como personas justas, fuertes y con confianza. Por eso, mis hermanos, un hogar. Recuerden que ustedes han formado un hogar y tu hogar es lo más importante. Por eso, ¿cómo está tu hogar? ¿Estás cuidando tu hogar? O sea, el hogar de Nazaret. ¿Qué había en el hogar de Nazaret? ¿No? Había mucha privaciones de cosas materiales, pero había el amor, la comprensión, el cariño, el respeto. Estaba Jesús.
Y sabemos que Jesús es todo, es nuestra riqueza. Por eso, glorifiquen su vida y la vida del hogar. Por eso, la tecnología, no sé, o sea, es buena, por un lado, pero también por otro lado ha traído división. Ahora ya no tiene sentido la sala, ¿no? Porque la sala, ¿qué había en la sala? Cuando eran ustedes pequeñitos, ¿qué había en la sala? La sala era el lugar de encuentro para ver la televisión. La sala estaba el teléfono. Pero ahora pregúntense si se sientan a dialogar, a conversar. Ahora cada uno en su mundo. Televisores por todos. Y yo me he encontrado hasta televisores en los baños. Imagínense. Cada uno en su mundo. O sea, no es formar un hogar. Por eso, mis queridos hermanos, hasta televisores en la cocina también, ¿no? Espero que ninguno de ustedes tenga un televisor en la cocina. Si no me invitan, yo voy y saco todos los televisores y me los traigo. ¿Ya? Un padre guarda la virginidad porque trata que su familia no sea contaminada por las modas del momento y no caiga en tentaciones. La virginidad guardada por un padre de familia significa la rectitud de procederes que debe inculcar a sus hijos mediante su obrar. Es decir, cuando hablamos de la virginidad de aquí, estamos hablando de la limpieza, de la pureza. Y entonces vemos que en este tiempo, en este mundo, entonces vemos cómo se está atacando y atacando a la familia. Atacando y atacando a la familia. Entonces, un papá tiene que custodiar que el alma de sus hijos se mantenga limpia. Limpia. Porque basta ustedes ver las series o las películas que transmite Netflix. Vean ustedes una película juvenil. Vean, para que se den cuenta de cómo lo que se quiere imponer en una sociedad que cada vez se aleja más de Dios, ¿no? Y cuántas veces nuestros hijos ven esto y para ellos es algo normal. Y entonces viven una vida desordenada. Entonces, un papá tiene que velar para que no sea contaminada la vida de sus hijos. No sea contaminada. Por eso, papás, velen siempre por sus hijos. Los hombres pueden aprender a imitar a Dios Padre en una forma práctica mediante el estudio y la imitación de San José. Por eso, queridos papás, desde ahora yo les pido a ustedes en su labor de esposos y padre, mirar siempre a San José. San José, sabemos que diseñado por Dios, el Padre modelo. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo es un auténtico y un verdadero padre, miremos nosotros a San José. San José es la sombra del Padre Dios, del Padre Dios. Entonces, y vamos a aprender de San José
que lo más importante es dar ejemplo con la acción. Ser un ejemplo a través de la acción es la forma primordial en que los padres deberían imitar al Padre terrenal de Jesús, que era un ejemplo de moral tranquila, una moral tranquila como jefe de la Sagrada Familia. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo. Los hijos son lo que son los padres. Los hijos son lo que son los padres. Como padre, los niños estarán observando su ejemplo de piedad y de búsqueda de la santidad mucho más que sus palabras. O sea, a mí me llamó mucho la atención, o creo que ayudó mucho en mi vocación, ver cómo mi papá, eran las 4 o 5 de la mañana, ya yo soy como piurano y ya se acostumbra a levantarse muy temprano. Y entonces me llamó mucho y me marcó mucho ver a mi papá rezar todos los días. Entonces a mí me marcó eso. Yo pienso que también, y veo que a muchos también les hará marcado ver a sus papás, a sus abuelos rezar. Entonces también que nuestros hijos vean que rezamos, que nos esforzamos. Se puede decir todas las cosas correctas. Podremos decir a los hijos y podemos ser unos buenos educadores, pero a menos que un hombre esté realmente viviendo una vida devota en sí mismo, amando a Dios con todo el corazón, alma, mente, sonará hueco. O sea, podremos nosotros sabernos la Biblia, podremos sabernos el catecismo, porque cuántas veces también nosotros le enseñamos a los hijos, le decimos a los hijos de cómo tienen que actuar, qué tienen que decir, qué tienen que hacer, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. Y ya el Señor nos dice, fariseo, dices y no haces. ¿Cuántos papás hay también que dicen, pero no son capaces de hacer, de dar ejemplo? Por eso, la primera lección que nos da San José es dar ejemplo con el trabajo, con la acción. Segundo, el amor a la esposa. Amor a la esposa. El primer regalo que todo padre puede dar a sus hijos es amar a su madre y hacer cualquier sacrificio necesario para permanecer fiel a ella, aferrarse a ella y asegurarse de que el matrimonio es fuerte. Por eso, pregúntense, queridos papás, ¿trabajas para que tu matrimonio esté cada vez más fortalecido? ¿O es que solamente es cosa de la esposa? ¿No? ¿Cuántas veces la esposa te prepara ricos los alimentos, te lava tu ropa? No, pero tú no eres capaz de decirle gracias. O sea, no eres capaz de llevarle un caramelito o una galleta o una flor, o no sé, no eres capaz. O sea, ¿desde cuándo no eres detallista? ¿No? ¿Desde cuándo no le has dicho cosas bonitas a tu esposa? ¿No? Desde ahí. ¿No? ¿O desde cuándo no hacen las cosas juntos? ¿No? Que tu esposa no es la empleada de la casa. ¿No? Cocinan juntos, lavan la ropa juntos, planchan juntos. Por favor. Entonces hay que amar a la esposa.
San José probablemente presionó para no seguir adelante su matrimonio con María. Pero una vez que escuchó de parte de Dios que debía aferrarse a María, lo hizo con un gran costo social y aceptó cualquier dificultad que le costaría. Esto es exactamente lo que San Juan Pablo II, en su encíclica Familiaris Consortio, nos dice. Un hombre debe vivir el amor por su esposa, como madre de sus hijos, y el amor por los niños, porque son para el hombre el camino natural de la comprensión y la realización de su paternidad. Ojo, paternidad, padre no es solamente el que engendra, no. O sea, paternidad va mucho más que engendrar. San José nos recuerda que debemos descubrir la presencia de Dios en el matrimonio y en la familia, ¿no? Recuerda, San José te hace descubrir la presencia de Dios en el matrimonio y en la familia. O sea, ustedes, queridos esposos, yo veo por ahí en sus altares que tienen a la Sagrada Familia. Qué hermoso que es así. Que ustedes, sabiendo que ser fieles no es fácil, que amarse no es fácil, y más aún cuando van envejeciendo, ¿no? El esposo se pone más terco, la esposa se pone más especial. Ambos, su carácter se va afianzando más, y chocan y se brotan chispas. Entonces, que Padre, ya no lo soporto y lo que le pido a Dios es que se lo lleve lo más pronto. No, o sea, pídele al Señor que te dé paciencia. Pídele al Señor que le dé paz, tranquilidad, no que se lo lleve. Y después estás que lloras y lloras y lloras y que lo extrañas, ¿no? Luego, mantener las prioridades en orden. Eso nos enseña San José. San José puso su vocación de esposo y padre antes que su carrera. Aquí también nos encontramos muchas veces aquí con muchos casos. O sea, si nosotros ya habrá momento para hablar de la finalidad del matrimonio. O sea, un hijo. ¿Por qué no tienen hijos? Es que todavía no he terminado mi carrera. Cuando ya terminamos, cuando hayamos construido la casa, cuando tengamos tal cosas, recién ahí vendrán los hijos. O sea, no estás considerando a los hijos como un don, como un regalo de Dios. Si no ves como a tus hijos como adquirir un carro o adquirir una cosa. Y no es así. San José, estaban ellos desposados. San José, imagínense, y María habrán tenido planes como los han tenido ustedes cuando sean casados. Pero el Señor pidió a San José y pidió a Santa María ser los padres de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Igual San José con su silencio. Aquí estoy, Señor, que se haga lo que tú quieras. ¿No? Entonces, no pongamos, queridos hermanos, no pongamos muchas veces nuestras carreras, o por qué descuidas a tus hijos por el trabajo, por el estudio, ¿no? O sea,
orden. Cuando hay orden, hay tiempo para todo. Hasta te sobra. Pero lo que pasa es que muchas veces estamos nosotros muy desordenados. Hoy, por desgracia, muchos que todavía tienen que tener esa lucha, que la vocación es más importante que la carrera. Entonces, esto lo encontramos muchas veces en las parejas jóvenes, ¿no? Que ya llevan tiempos y tiempo y no se dejan bendecir por el Señor. ¿Por qué? Porque para ellos su prioridad es primero el éxito, la profesión, la carrera. Entonces, los hombres tienen que mirar lo que Dios pide de ellos como esposo y padres y poner esto en el contexto espiritual. Esta es la llamada de San José hoy para los hombres. Miren lo que Dios les pide a ustedes. Por favor, por eso, vuelvan, queridos hermanos, su mirada a San José. Les pido eso. Y por último, y la más importante, San José nos enseña a hacer la voluntad de Dios. La importancia de vivir como Dios quiere es una necesidad para un padre también. San José obedeció tan pronto como él supo cuál era la voluntad del Señor sin dudarlo. A medida que los hombres luchen por la santidad, deben tener la misma actitud de obediencia al Señor. Nada era más importante para San José que encontrar, seguir y cumplir la voluntad de Dios en su vida. Por eso, queridos hermanos, San José debe ser para todos y de manera muy especial para los papás un modelo a seguir, ¿no? Un modelo a seguir. Por eso el domingo se acerca la celebración del Día del Padre. Que sea ocasión para ponernos en la presencia de Dios y decir al Señor, gracias, porque me has bendecido. Gracias porque me has regalado a una esposa. Me has regalado unos hijos. Me has regalado una familia. Me has regalado este día, esta oportunidad para poder yo hacer tu voluntad. Tu voluntad. Por eso, mis queridos hermanos, a dar lo mejor de ustedes y preguntarle al Señor, pónganse en esa presencia del Señor y pregúntenle al Señor, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Y vas a ver cómo el Señor te lo va a decir. O el Señor te va a manifestar en las cosas pequeñas de cada día, te va hablando. Pero muchas veces nosotros queremos que el Señor se nos manifieste como el ángel se manifestó a María, ¿no? Que se aparezca y nos diga lo que quiere el Señor. El ángel, vemos que el Señor no se le apareció a San José, le habló en sueños. No tuvo San José una visión, una aparición, no. El Señor le habló en sueños. También el Señor quiere decirte algo, quiere mostrarte algo. Y por eso, hermanos, a ponerse en la presencia del buen Dios. Y pídanle a San José el hecho de poder ser buenos, primero, esposos a ejemplo suyo. Que puedan ustedes tratar como trató él a María. A María. No traten a María como José trató a María. Y como papás, puedan ustedes también cuidar
lo que Dios les ha dado, los hijos. Los hijos, ¿no? Muchas veces me encuentro con muchas personas que pedían, casaron, no podían tener hijos. Entonces yo decía, pónganse ustedes en la presencia de Dios, pidan al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Pero padre, los médicos dicen que no, que no, que no. Dios puede más. Dios puede más. Entonces, una pareja viene después y me dice, padre, estamos una buena noticia, estamos embarazados, y lo bonito fue el día del bautismo de la niña, de Sofía, y vemos cómo todas las no podían ni celebrar porque tanto los dos pues lloraban, y todas las ceremonias lloraban, ¿no? Y después de otra pareja adoptaron, ¿no? Adoptaron y son ahorita parejas más felices. Por eso todos nosotros tenemos un corazón de padre. Dimos gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho con nosotros y pidámosle al Señor su ayuda y su gracia para poder nosotros siempre, en todo momento, cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad. Y fieles, queridos hermanos, a San José. El Papa, por algo, nos ha propuesto este año dedicado a San José. Es San José un ejemplo de papá, de esposo, de ejemplo también para amar y ser fieles al Señor. Bien, entonces les doy la santa bendición y que siempre el ejemplo vivo de San José nos ayude siempre a hacer en todo momento lo que Dios nos pide. Bien, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.